Hola a todos, iniciamos una nueva colección de videos relacionados al tema resolución de triángulos rectángulos. Tenemos aquí un primer ejemplo en el cual tenemos un triángulo rectángulo con ángulo recto en esta parte y de datos tenemos este ángulo que tiene la medida de 35 grados 20 minutos y también tenemos la medida de este lado que es justamente 34 metros. Resolver significa que debemos calcular este ángulo que falta, la medida de este lado y también de este otro lado. ¿Cómo pues? Aplicando nuestros conocimientos sobre los triángulos rectángulos. ¿Y cuáles conocimientos? Las razones trigonométricas o también conocidas como funciones trigonométricas, que son el seno, el coseno y la tangente, cuya definición debemos saberla muy bien. Y después lo que podemos aplicar también es el teorema de Pitágoras. Y por último, la relación de la suma de los tres ángulos interiores de un triángulo cualquiera. Bien, entonces lo que primero vamos a hacer es identificar el triángulo, aquellos ángulos y aquellos lados que faltan. Entonces voy a dibujar este ángulo falta y le voy a llamar justamente ángulo tita. Bien, esta longitud también nos hace falta, esa longitud, y a esa longitud le vamos a llamar longitud X, desconocido. Y por último esta otra longitud, que también no la conocemos y que la vamos a llamar longitud D, ¿no? Entonces nuestro objetivo es calcular la medida del ángulo tita, la medida del lado X y la medida del lado D. Como primero vamos a calcular el ángulo, o sea, este ángulo tita. Bien, nosotros sabemos que para cualquier triángulo, la suma de este ángulo más este otro, o sea, la suma de los ángulos interiores o internos debe dar 180 grados. Pero como este ángulo es recto, es decir, mide 90 grados, entonces este ángulo tita más este ángulo de 35 grados me debería dar los otros 90 para completar justamente los 180 grados. Entonces voy a aplicar ese conocimiento. Bien, escribo de la siguiente manera. 35 grados 20 minutos más el ángulo tita, eso debería darme 90 grados. Entonces estoy escribiendo esa expresión. Que 35 grados más el ángulo tita tiene que ser 90 grados. Y de aquí puedo calcular justamente el ángulo tita de esa ecuación. Bien, entonces miren, bajo el ángulo tita, ese ángulo tita va a ser igual a 90 grados. Y este ángulo de 35 pasa a restar al segundo miembro. Bien, nada más queda hacer esta operación, esta resta, y con eso ya podemos conocer la medida del ángulo tita. Bien, de forma manual se hace de la siguiente manera. Como este ángulo tiene, aparte de grados, tiene minutos, y este ángulo solamente tiene grados, entonces vamos a hacer la siguiente conversión o la siguiente expresión del ángulo de 90 grados. Miren, no voy a bajar el ángulo de 90 grados, sino a ese ángulo de 90 grados le voy a quitar un grado. Y si yo le quito un grado, pues se convierte en 89 grados. Pero ¿dónde va el grado faltante? El grado que le he quitado. Ese grado lo expreso como minuto, ¿no? Y sabemos que un grado en minutos es justamente 60. Y 89 grados 60 minutos es lo mismo o es equivalente a 90 grados. Esa expresión lo hago para poder realizar la resta sin ningún problema.
Entonces tenemos así, el ángulo θ va a ser igual a 89 grados menos 35. Si hacemos una resta aritmética nada más, ¿no? 9 menos 5 me da 4. 8 menos 3 me da 5. O sea, tengo 54 grados. 89 menos 35 me da 54 grados. O sea, lo que he hecho es restar solamente los grados y luego vamos a restar solamente los minutos. 60 minutos menos 20 minutos me da 40 minutos. Y ahí tenemos un primer resultado, justamente el valor del ángulo θ. Bien, ahora con la calculadora, ¿no? Que también es sencillo, ya restar esta expresión 90 grados menos 35 grados 20 minutos, que es 90 grados menos 35 grados 20 minutos. Entonces voy a utilizar un emulador de la calculadora Casio modelo 82ES. Aquí tengo el emulador. Es muy importante antes de utilizar esta calculadora colocar el sistema de medición angular. Es decir que, como habíamos estudiado en el tema de medida de ángulos y arcos, sabemos que hay tres sistemas para medir los ángulos, que son el sistema sexagesimal, el sistema centesimal y el radial. Entonces, cuando hablamos de grados, minutos y segundos, hablamos del sistema sexagesimal, es decir, aquel sistema que mide el ángulo en grados. Y bien, para eso aprieto la tecla Shift y la tecla Mode. Entonces aquí me da varias opciones. Y yo debo optar por la opción 3, que es Dec, que significa, o que es del inglés degree, que significa grados, y es justamente del sistema sexagesimal. El 5 es gradientes, que es el sistema centesimal, y el 4 es el radian, que es justamente el sistema radial. Bien, apretamos 3 y con eso ya podemos hacer el cálculo. Entonces es 90 grados menos 35 grados 20 minutos. Y como pueden ver nos da 54 grados 40 minutos. Y es 0 segundos. Este 0 no es necesario colocarlo. Entonces el resultado es 54 grados 40 minutos. Como justamente habíamos calculado de modo manual. Muy bien, continuamos con la resolución del ejercicio. Como ya hemos calculado el ángulo, ¿no? Podemos colocar o tiquear esta opción bien, ya lo tenemos. Y ahora me falta calcular el lado, este lado, el D y el X, ¿no? Y para eso pues tengo que identificar estos lados si son catetos o si es hipotenusa. Rápidamente la D, por ser este lado el mayor, es la hipotenusa. Y el 34, que es esta medida, por oponerse al ángulo de 35 o por ser lado opuesto al ángulo de 35, es justamente este 34 metros, cateto opuesto del ángulo de 35 grados 20 minutos. Entonces 34 metros es cateto opuesto. Y X vendría a ser cateto adyacente. Entonces nuevamente, este lado es el mayor, el de mayor medida, y este va a ser nuestra hipotenusa. Este lado, que mide 34 metros, que se opone al ángulo de 35 grados, o está enfrente también si quieren, este vendría a ser cateto opuesto. 34 es cateto opuesto, y la X es justamente cateto adyacente. Bien, para poder calcular la D o la X, vamos a utilizar una razón trigonométrica. En este caso voy a utilizar la razón trigonométrica llamada seno. Muy bien. Entonces aplicamos el seno. Escribo seno y escribo el ángulo que nos da como dato, que en este caso es justamente 35 grados 20 minutos. Entonces pongo seno de 35 grados 20 minutos, ¿no?
El seno, la razón trigonométrica seno, como sabemos, es una relación. Es una relación entre dos lados de un triángulo rectángulo. Y eso pues tenemos que saberlo de memoria. Aquí, por ejemplo, el seno, fíjense aquí en la parte derecha, el seno es la relación entre el cateto opuesto y la hipotenusa. Entonces vamos a recordar que el cateto opuesto era 34 metros y la hipotenusa era la letra D. Entonces una vez que hemos escrito la razón trigonométrica, pues ahora de aquí podemos calcular justamente la medida de la hipotenusa D en este caso, ¿no? Entonces D tendríamos que despejar, y despejar significa que D debería estar en un miembro solo. Y lo que vamos a hacer es lo siguiente. Este seno de 35 grados 20 minutos es un número, es un valor numérico. Es un valor numérico cuyo límite menor es menos 1 y su límite mayor es 1, ¿no? Es un valor que varía entre menos 1 y 1. Bien, entonces es un simple número nada más. Entonces este seno puede cambiar de lugar justamente con D. Es decir, D de dividir pasaría a multiplicar. D de dividir pasaría a multiplicar a este seno y a su vez el seno que multiplicaría al D pasaría a dividir a 34. En otras palabras, D ocupa el lugar del seno y seno ocupa el lugar del D. De esa manera podemos realizar el despeje. Entonces hacemos de esa manera. Tendría D va a ser igual a esta fracción. Entonces tendría 34 metros. Y abajo tendríamos el seno de 35 grados 20 minutos. Muy bien. Ahora, una vez que tengamos calculado el seno, ¿no? Lo dividimos, mejor dicho, una vez que calcule el seno, 34 lo divido entre ese valor, ¿no? O de manera directa también podemos calcular. Bien, en este caso voy a hacer el cálculo indirectamente, ¿no? Y en el siguiente voy a hacer ya directamente. Es decir, mantengo 34 metros y calculo el seno de 35 grados 20 minutos. De esta manera, ¿no? Agarramos la calculadora, aprieto la tecla del seno, sin, y lleno 35 grados 20 minutos, ¿no? Y como pueden ver me da un número más pequeño que 1. A eso me refería que el seno es justamente un valor que varía entre menos 1 y 1. Muy bien, para efectos de exactitud vamos a utilizar hasta con 4 decimales. Es decir, voy a copiar este resultado con 4 decimales redondeado. Entonces tendría 0,5783. Aquí voy a colocar 0,5783 para finalmente realizar esta división. Y con eso ya tendríamos justamente el valor de D. Bien, D va a ser igual a esta división. Entonces tengo que dividir 34 entre 0,5783. Entonces miren cómo voy a hacer. Voy a escribir la tecla 34 y voy a dividir entre lo que había hace rato en la pantalla. Y para realizar eso tengo que apretar la tecla ANS, ¿no? ANS. Cuando aprieto la tecla ANS le estoy ordenando a la calculadora que me divida 34 entre el resultado que había hace rato, que era justamente el seno
que era 0,058 si bien no recuerdo. Muy bien, y este justamente es el resultado, 58.79. Vamos a utilizar a un decimal redondeado, ¿no? Sería 58.8. Entonces el resultado sería 58.8 metros. Y ahí tendría justamente el otro resultado. Muy bien, también podemos hacer de manera directa escribiendo todo esto, ¿no? Entonces, eso lo voy a explicar en esta parte para calcular justamente la letra X. Bien, ya tenemos entonces este otro valor. Me faltaría la X. Para la X voy a utilizar otra razón trigonométrica, en este caso coseno. Entonces escribo coseno y el ángulo, 35 grados, 20 minutos. Sabemos que el coseno es una relación, es decir, debo escribir una raya de fracción y pues recordar cuál es la definición de coseno. Coseno, aquí está, coseno dice que es cateto adyacente por hipotenusa. Es decir, aquí debo escribir cateto adyacente y aquí hipotenusa, ¿no? Y cateto adyacente, como habíamos dicho hace rato, cateto adyacente es X. Hipotenusa es la D. Y la D acabo de calcular 58.8 metros. Es importante que estoy utilizando un dato que había yo calculado, pero es importante señalar que si he cometido algún error, pues el error también va a repercutir en el otro lado. Entonces lo mejor es utilizar los datos que están aquí, pero si estamos seguros no hay problema, ¿no? En este caso, por ejemplo, yo estoy perfectamente seguro y pues los cálculos me van a salir correctamente. Bien, ahora mi objetivo es calcular la letra X, ¿no? Es decir, debo despejar la X. Y para despejar, pues debo transponer 58.8 metros, es decir, este 58 debo llevar a este miembro para que esté solo esta X, ¿no? Y sería de la siguiente manera. Coseno, ya saben, es un numerito, y 58 pues va a ir a multiplicar al coseno, ¿no? Tengan cuidado que 58 no va a multiplicar al ángulo de 35 por si acaso, sino va a multiplicar al coseno de ese ángulo. Entonces se escribe de esta manera. Primero escribo ese 58.8 metros y eso justamente va a multiplicar al coseno de 35 grados 20 minutos. Bien, como 58 fue a multiplicar a coseno, en el otro miembro me queda X. Y esto lo voy a hacer de un solo toque de botón con la calculadora. Bien, entonces voy a la calculadora y debo llenar todo esto. 58.8 por coseno de 35 grados, 20 minutos. Borro y pongo 58.8 por coseno y el ángulo es 35 grados, 20 minutos. Cierro el paréntesis y aprieto igual. Entonces tengo ahí 47.9. Al redondear, este 6 le añadiría 1 al 9 y el 9 se convertiría en 10, es decir, un 1 también le añadiría al 7, por eso sería exactamente 48. Entonces tenemos así. Esto me da exactamente 48.0 vamos a colocar porque estamos utilizando a un decimal. Bien, hasta ahí ya tendríamos el otro valor, que sería el último justamente. Bien, no quiero irme sin explicarles esta parte. Esto podemos calcular también de un solo toque de botón. 34 metros dividido entre seno de 35 grados, 20 minutos. Entonces hacemos así, ¿no? Miren, puedo utilizar la tecla de fracción o también la tecla de división. Más útil es esa tecla, ¿no? 34
y abajo ponemos seno de 35 grados 20 minutos. Cierro paréntesis y de un solo toque de botón me da lo mismo 58.8. Entonces ya con eso ustedes pueden resumir sus pasos y pues yo ya habría terminado el ejercicio y espero hayan comprendido, espero les haya gustado el video y no me voy sin invitarlos a que vean el siguiente video con otros ejemplos relacionados también a este tema. Muchas gracias por su atención. Hasta luego.